Federico se tuvo que ir. Sí, sí. Bueno, vamos a terminar entonces con esta parte. Quería hablar un poquito de difusiones de medios porosos, porque en muchas situaciones eso se da en sistemas de almacenamiento y conversión. Por ejemplo, los electrodos de celdas de combustible son porosos. Algunas baterías, como la batería de litio-oxígeno, tienen un cátodo de carbón poroso. Entonces, muchas veces la difusión de iones y la difusión de gases se da a través de medios porosos. Las porosidades son variables, están desde porosidades que van en el orden de los micrones, en donde todo se puede describir básicamente en términos de un factor de volumen libre, hasta porosidades que pueden ser mesoporos, o sea, poros entre 2 y 50 nanómetros, o microporos, que ya son nanoporos, que son aquellos que tienen menos de 2 nanómetros. En esos últimos, ya la interacción de la especie que difunde con las paredes del poro se hace más importante y la descripción se vuelve, por supuesto, muchísimo más compleja. Pero en general, si uno tiene una membrana, y cuando hablo de membranas, hablo no solamente de membranas poliméricas, sino que una membrana puede ser un cerámico que se utiliza para separar gases, o puede ser un carbón, como los que se utilizan, como decía antes, en batería. Cuando uno tiene un material poroso, obviamente hay un impedimento a la difusión o a la migración eléctrica debido al hecho de que hay zonas del sistema en donde las partículas que migran no pueden atravesar. Son obstáculos, básicamente. El cálculo del coeficiente de difusión, por ejemplo, de especies dentro de un material poroso, se puede expresar de una manera simple con esta ecuación, donde T es el coeficiente de difusión de la especie que está migrando en el solvente. ¿Okay? Supongamos que esto sea un sólido, estas son las partículas del sólido, y estos son los caminos por donde puede difundir. Esto está lleno de un solvente. Bueno, la diferencia entre el coeficiente de difusión en el medio poroso, llamamos un coeficiente de difusión efectivo, y el coeficiente de difusión en el BAL, o sea, en el solvente no homogéneo, está dado por esta expresión, donde epsilon es la porosidad del sistema, definiendo la porosidad como la fracción entre el volumen libre y el volumen total. Eso es bastante razonable y es lo que influye básicamente en poros grandes, ¿no? Y aparece dividiendo un coeficiente de tortuosidad. Epsilon, por supuesto, por su definición, es un número que varía entre 0 y 1. 0 no tiene mucho sentido porque significaría una roca, ¿no? No pasa nada. Pero las porosidades generalmente de los materiales están entre 0,3 hasta 0,9 puede ser. Entonces, bueno, el coeficiente de difusión se va a disminuir en una proporción lineal con esa fracción de volumen libre. Pero eso no es lo único, hay un factor de tortuosidad que tiene que ver con el aumento. Uno lo puede interpretar como un aumento en el camino que la especie tiene que recorrer para poder atravesar la membrana o el tabique, ¿no es cierto? Es decir, es obvio que si hay poros y esos poros no son perfectamente lineales, eso va a generar, además de una disminución del coeficiente de difusión por un problema de volumen, va a significar de que la especie va a tener que recorrer un camino más largo. Entonces, de alguna manera, la forma más simple de interpretar ese factor de tortuosidad es decir, en cuánto se alarga el camino de la especie por el hecho de que
de que el camino que tiene que recorrer ahora no es lineal, sino que esto es, digamos, serpenteante. Pero también hay que tener en cuenta que la especie que está difundiendo interactúa con las paredes del poro. El caso límite sería un pasaje, por ejemplo, de un líquido a través de una columna cromatográfica, ¿no? Donde en principio puede haber una interacción tan fuerte que hace que ese soluto quede retenido un tiempo, o sea, tarda en eluir. Eso también significa un retardo en la difusión, que no se debe simplemente a un problema de camino geométrico, sino que se debe a una interacción fuerte con la pared. Entonces, este estado no discrimina entre estos dos efectos, sino que mete todo dentro de la misma bolsa, ¿no? En general, cuando los poros son de tamaño micrométrico, si estamos hablando de poros de tamaño de micrones, los factores de tortuosidad varían entre 2 y 6, y un valor típico, un valor medio, es alrededor de 3. O sea que el efecto tortuoso disminuye, además de la porosidad, hay un efecto tortuoso que disminuye en un factor 3, aproximadamente, promedio, el coeficiente de difusión. Hay algunos casos que son, digamos, más complejos. Por ejemplo, acá, lo que está dibujado acá, la especie no puede penetrar el material de la membrana, o sea, solamente puede moverse a través de los poros, digamos, la fase solución. Pero puede haber una situación un poco más compleja, donde la especie puede penetrar el material poroso. Esto puede darse, por ejemplo, en el caso de una membrana, porque la membrana puede tener poros de tamaño de micrones, pero además tiene los poros, digamos, moleculares, que significa la distancia que hay entre las cadenas. ¿Sí? O sea, uno puede tener poros de tamaño de micrones en una membrana, pero además el soluto que está difundiendo puede difundir a través de la cadena polimérica. Entonces, acá tenemos una situación más compleja, porque tenemos que hay dos fases a través del cual la especie se mueve, y en esas dos fases tiene coeficiente de difusión distinto. Uno es el coeficiente de difusión a través de los poros, propiamente dicho, y otro es el coeficiente de difusión cuando esa partícula está atravesando la matriz. Entonces, supongamos que D es el coeficiente de difusión en los poros y DS es el coeficiente de difusión en la matriz, o sea, en este caso en las esferas, ¿no? O sea, este es el D, es en un poro, y acá hay un D en la matriz. Y supongamos que phi sub S sea la fracción de volumen que ocupan estas esferas. ¿Okay? Bueno, si uno hace el análisis detallado de la difusión en este sistema compuesto, lo que obtiene es que el coeficiente de difusión efectivo referido al VAL, o sea, a la difusión en el líquido que llena los poros, tiene esta expresión compleja, ¿no? Donde hay solamente dos parámetros. Uno que es la fracción de esferas, donde la difusión es diferencial, es ds, y otro es el coeficiente de difusión dentro de la matriz. Y fíjense en una cosa interesante, que en esta expresión, este coeficiente de difusión efectivo obviamente es menor que el coeficiente de difusión en el VAL, o sea, este número es menor que 1, porque ds es menor que b. Pero fíjense que depende solamente de la fracción en volumen de las esferas, y no del tamaño de las esferas. O sea, yo puedo tener esferas muy chiquititas, o esferas más grandes, pero mientras la fracción ocupada por las esferas sea la misma, la relación de coeficiente de difusión efectivo a coeficiente de difusión en el VAL es la misma. Y eso no es tan intuitivo. Uno por ahí podría pensar de que si tiene esferas grandes, por ahí al hacer los poros más grandes difunde más rápido, pero no, eso no es así. El coeficiente de difusión efectivo respecto del VAL es independiente del tamaño de las esferas. Acá tenemos, por supuesto,
casos límites. Por ejemplo, uno sería el caso donde las esferas son impenetrables, o sea, a través de las esferas el soluto no puede pasar, o sea, es equivalente a decir difusión en la esfera cero. Y ahí este cociente se reduce a esto, es únicamente función de la fracción de volumen ocupada por las esferas. Fíjense que 1 menos phi sub s es lo que llamamos la porosidad, ¿no? Es la fracción de volumen libre. Si estamos en el caso inverso, o sea, la difusión en las esferas es mucho más rápida que en el poro, esto podría ser el caso, por ejemplo, de que estas esferas, que la difusión sea de un gas y que estos sean volumen libre, o sea que al revés, que las esferas sean burbujas en una matriz polimérica, por ejemplo, o en una matriz cerámica. Si estos son burbujas y ahora donde está el poro tenemos el sólido, el gas va a difundir mucho más rápidamente cuando entre dentro de una burbuja que a través del sólido. O sea, estamos en el caso en donde ds va a ser muy grande y podemos hacer tenderlo a infinito. Y en ese caso, el coeficiente de difusión ahí va a ser mayor que 1, el coeficiente de difusión efectivo, porque este número obviamente va a ser mayor que 1. Después, otras situaciones donde hay resultados exactos para el coeficiente de difusión efectivo es para cuando tenemos cierta geometría muy bien definida. Por ejemplo, si en lugar de esfera tenemos una placa y hay poros lineales en esa placa, o sea, la especie que difunde puede pasar solamente por estos poros. Esto bueno, acá al revés, ¿no? Este es el material sólido y estos son los poros. Si la fracción en volumen de poros es phi p, o sea, el espacio vacío, el espacio libre es phi p, el coeficiente de difusión efectivo es 1 menos phi p por d. Esto es epsilon, esta es la porosidad, o sea que esto es equivalente a usar esta expresión y decir que el tau es 1. Y es bastante razonable, porque en realidad si yo tengo un poro lineal, como son estos casos, no hay un aumento en la longitud en el recorrido de la especie. O sea, es como que la tortuosidad es 1. Es equivalente a decir que la tortuosidad es 1. Pero ahora imagínense que el espacio sólido, el espacio ocupado por el sólido, no es lineal, como es en este caso de arriba, sino que hay como placas de sólido en la dirección transversal al movimiento del soluto. En ese caso, sí, hay un aumento notable en el camino que tiene que recorrer el soluto, porque el soluto, por ejemplo, tienes un laberinto, no tiene que venir por acá, hacer esto, puede ir para allá, puede ir para acá, pero obviamente ahí el camino de difusión se alarga, la tortuosidad es mayor que 1. Y la expresión que se obtiene para esta geometría, considerando también que phi p es la fracción ocupada por placas, o sea, por el material sólido, es esta, donde alfa es la relación, esto es interesante, aparece un parámetro más ahora en la expresión del coeficiente de difusión efectivo, que es la relación entre la longitud mayor y la longitud menor de la placa, o sea, entre el largo este L y el espesor. Pero solamente en estos casos de geometría simple, como sería el de esferas, o el de placas paralelas, o el de placas ubicadas así en forma transversal, hay expresiones analíticas, digamos. En casos más generales, donde la geometría es compleja, no hay nada que hacer, y lo que hay que hacer es medirlo. Es decir, lo que hay que hacer es, si uno tiene una geometría compleja, es medir el flujo, ¿no es cierto? Medir el flujo. Supongamos que tiene
uno tiene una membrana polimérica o cerámica, lo que sea, donde hay poros. O sea que la especie que difunde, acá hay un gradiente de concentración, pero la especie que difunde tiene que ir recorriendo un camino hasta poder atravesar la membrana. Entonces, uno puede medir el flujo, es una cantidad medible, y puede hacer ese flujo igual al coeficiente de difusión efectivo multiplicado por el gradiente de concentración. Esa es la forma en que lo mide. Cuando uno tiene este flujo, si uno conoce el gradiente de concentración, puede calcular el coeficiente de difusión efectivo. Y ese coeficiente de difusión efectivo uno lo puede expresar como el coeficiente de difusión en el BAL. Uno tiene que conocer el coeficiente de difusión de la especie en el BAL. La porosidad de esto es una medida que se puede hacer bastante simplemente. O sea que epsilon es un parámetro relativamente fácil de medir. Entonces, si uno conoce por una medida independiente el coeficiente de difusión en el BAL, uno puede calcular de la medida del coeficiente de difusión efectivo cuál es el factor de tortuosidad de esa membrana. Para terminar con difusión en medios porosos, lo que voy a hablar ahora, brevemente, muy brevemente, es difusión en poros, difusión fundamentalmente en poros muy chicos. Acá en este diagrama está indicado cómo es el flujo a través de un poro cilíndrico para distintos tamaños de poro y para distintos tipos de interacción del permeato, o sea, la especie que pasa a través del poro, con la pared del capilar. Este es el caso típico que se da cuando uno tiene poros relativamente grandes comparado con el tamaño de la molécula que permea. Es el típico flujo viscoso. Ese flujo, el flujo a través de esos poros se puede interpretar como con la ley de Fick. Por ejemplo, si estamos hablando de gases, esto es básicamente a lo que me voy a referir en este ejemplo, pasos de transporte, permeación de gases a través de poros cilíndricos. La expresión que teníamos para el flujo era T por K, K es la constante de partición, o sea, en este caso es el coeficiente de permeación, multiplicado por el gradiente de presiones, en el caso de gases. Esta es la diferencia de presiones, un lado y el otro del poro, y L es la longitud del poro, ¿no? Entonces, esto, en este caso, el flujo viscoso viene dado muy simplemente por la ley de Fick, ¿no es cierto? Y la velocidad, si hay un flujo, si hay una convección, es decir, si uno hace fluir el gas no por difusión, sino impulsándolo a través de una diferencia de presión, lo que determina el flujo del gas, o sea, la velocidad con que el gas atraviesa ese capilar, viene dado por la ecuación de Hagen-Poiseuille, en donde esta es la velocidad de las moléculas de gas que atraviesan el poro, D es el diámetro del poro, eta es la viscosidad del gas, y esta es la diferencia de presión. Esta es la ecuación para un flujo convectivo, no difusional. O sea, cuando uno fuerza al gas, no con un gradiente de presiones, sino con una diferencia de... Bueno, diríamos con una diferencia de presiones, pero en forma convectiva. En este caso el flujo es la concentración, como vimos en la primera clase, por la velocidad. O sea que el flujo viene dado directamente por la concentración
la saca de la presión del gas, y la ley de Poisson. Ahora, ¿qué pasa? Si el tamaño del... Esto es lo que se llama flujo viscoso. O sea, estamos en un régimen donde es válida la ecuación de Hagen-Poisson. Y esto ocurre cuando este diámetro de poro es grande comparado con el camino libre medio de las moléculas del gas. Ustedes recuerdan lo que vieron en teoría cinética de los gases en fisicoquímica. Hay una propiedad que es fundamental en el transporte en gases, que es el camino libre medio, que es la distancia promedio que dos moléculas recorren entre choque y choque. ¿Okay? Ese camino libre medio está dado por esta fórmula que está acá, lambda, camino libre medio, no confundir con conductividad, son gases. Es kT sobre pi por d cuadrado raíz de 2 por la presión. Es decir, lo que me está diciendo la teoría cinética de los gases es que la distancia entre colisiones de los gases, el camino libre medio, es inversamente proporcional al tamaño del gas, lo cual es intuitivo. Cuanto más grandes son las moléculas, menos distancia recorren entre choque y choque. Y cuando más grande es la presión, o sea, el número de moléculas por unidad de volumen, también menos distancia recorren entre colisiones. O sea, que para un dado gas, el camino libre medio es una función de la inversa de la presión. El camino libre medio es inverso a la presión. Para que tengan una idea, si no recuerdan de la teoría cinética, por ejemplo, a presiones normales, atmosféricas, el camino libre medio son del orden de centenares de Armstrong. O sea, en esta habitación, las moléculas de hidrógeno y oxígeno que forman el aire chocan, entre choque y choque recorren distancias que son muchas veces más grandes del tamaño de la molécula, que es del orden de 2 o 3 Armstrong. O sea, recorren 100, 200, 300 veces su tamaño antes de colisionar. Ese es el camino libre medio típico para moléculas que tienen diámetro del orden de los Armstrong, unos pocos Armstrong. Obviamente, a medida que la presión va aumentando, el camino libre medio se hace más chico. Y al viceversa, si la presión es menor, el camino libre medio se hace cada vez más grande. ¿Okay? Si uno va al espacio interestelar, donde las presiones son 10 a la menos 10 bar, las moléculas pueden recorrer kilómetros, las pocas moléculas que hay pueden recorrer kilómetros sin chocar, porque la densidad es baja. Cuando uno tiene un gas, dijimos, a presiones más o menos normales, cerca de la presión atmosférica, entonces estos caminos libres medios son del orden de las decenas de nanómetros. Pero si uno baja quiere decir entonces que si yo tengo poros muy chicos, poros en donde el diámetro del poro se hace más chico que el camino libre medio, eso se da muy fácilmente cuando uno tiene un material que tiene nanoporos. O sea, si uno tiene un material que tiene poros del orden, por ejemplo, de los 5 nanómetros, ya estamos hablando de un poro en donde el tamaño, el diámetro del poro es más chico que el del camino libre medio. Entonces, ahí cambia sustancialmente el modo en que las partículas difunden. ¿Por qué? Porque cuando el poro es grande, comparado con el camino libre medio, y estas son las moléculas, están una representación muy simple de las moléculas dentro del poro, las moléculas pueden chocar varias veces mientras están difundiendo a través de ese poro. Eso da lugar a un fenómeno viscoso, justamente, intercambio de cantidad de movimiento entre las partículas que se mueven a mayor velocidad con las que se mueven a menor velocidad. Y eso es básicamente lo que da lugar a la ley de Hagen-Poisson. Es tomar en cuenta la viscosidad del gas cuando recorre el gas.
Pero cuando el camino libre medio es más grande que el tamaño del poro, significa que ya las moléculas no chocan entre sí, porque el tamaño del poro es mucho más chico que el camino libre medio. Entonces la molécula, con lo único que puede chocar es con las paredes del poro. ¿Qué significa esto? Que cada molécula que entra al poro por la izquierda solamente choca con las paredes y va haciendo rebotes en las paredes y finalmente sale de la membrana o del poro sin haber realizado colisiones con otras moléculas. O sea, no hay viscosidad en una palabra, ¿no? Entonces entramos en un régimen distinto de difusión, que es lo que se conoce como difusión tipo Nunsen. Y lo que cambia es la expresión del coeficiente de difusión para el gas. Por ejemplo, si estamos en poros donde el tamaño es mayor que el camino libre medio, o sea, estamos en el caso común de flujo viscoso, la expresión que da la teoría cinética de los gases para el coeficiente de difusión de un gas está dada por esta expresión. Es proporcional a la velocidad cuadrática media multiplicado por el camino libre medio. Y cuando uno reemplaza la velocidad cuadrática media y el camino libre medio por la expresión de los gases ideales, todo queda en función del tamaño de la molécula, de la temperatura y la presión. Y la expresión que tiene uno es esta, en donde el coeficiente de difusión de un gas depende de la temperatura, a los 3 medios, es inversamente proporcional al tamaño, o sea, cuanto más grande es el gas, menor es el coeficiente de difusión. Eso lo pueden ver ustedes simplemente mirando una tabla, van a ver que el hidrógeno es el gas más liviano, es el que tiene mayor coeficiente de difusión. Por dos cosas, ¿no? Porque es el que tiene menor tamaño y porque es el que tiene menor masa. Pero depende de la presión. ¿Por qué? Porque depende del camino libre medio, y el camino libre medio es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que el coeficiente de difusión de un gas depende de la presión. Es alto cuando las presiones son muy bajas, o sea, cuando realiza pocas colisiones entre sí. Porque de última lo que dificulta la difusión son los choques entre las moléculas, que hacen que la molécula que se está moviendo en la dirección del gradiente o en la dirección del flujo choque y retroceda. Si no hay colisiones, la molécula siempre va para adelante. En cambio, cuando uno está en un régimen tipo Nunsen, o sea, ese gas se está difundiendo en un poro donde el tamaño del poro es menor que el camino libre medio, estamos en esta situación donde las moléculas solamente chocan con las paredes, la expresión del coeficiente de difusión cambia. Ya no es más proporcional al camino libre medio de la molécula, sino que es proporcional al diámetro del poro. O sea, sigue dependiendo de la velocidad cuadrática media, que es B, pero ahora el lambda deja de ser el parámetro determinante y pasa a ser el tamaño del poro, el parámetro, porque las moléculas chocan con el poro, no con otras moléculas. Y ahí hay un cambio drástico en la dependencia con la presión. Fíjese que acá la presión no aparece. Aparece solamente la masa de la molécula. En la difusión Nunsen, las moléculas más livianas difunden más rápido que las más pesadas. Pero aparece el tamaño del poro limitante. Cuando más chico es el tamaño del poro, menor es el coeficiente de difusión, simplemente porque la molécula rebota más veces en las paredes. Entonces, una de las características del flujo de Nunsen es que es solamente función para un determinado tamaño del poro, es solo función de la masa. Y esto, si ustedes lo llevan al ámbito aplicado, es el fundamento de la separación isotópica usando difusión gaseosa. Si yo tengo dos moléculas de distinto peso, pueden ser por ejemplo dos isótopos de una sustancia, o conteniendo un átomo con distinto isótopo, por ejemplo, la forma de separar uranio 235 de 238 es convertirlo en fluoruro, transformarlo en vapor, y el
fluoruro de uranio 235 y uranio 238 tienen masas un poquito diferentes. Pero esa pequeña diferencia, que es apenas el 1%, un poquito más, porque son 3 unidades de peso atómico por peso molecular, es suficiente como para que la más liviana, cuando difunde a través de una membrana porosa de tamaño tal de que el diámetro, el coeficiente de difusión, el tamaño del poro sea menor que el lambda, permite que el más liviano salga primero. Entonces, si uno pone una cascada de membrana, al final, como si fuera una destilación fraccionada, va a tener en el frente el isótopo, la sustancia más liviana, y en la cola va quedando la más pesada. Es la forma de separación isotópica más simple. Difusión a través de poros, pero que tengan esta condición, que es el tamaño del poro sea menor que el lambda. Y esto es importante en caso de baterías, por ejemplo, las baterías de ion litio, de litio oxígeno, la difusión del oxígeno que necesita para que la batería funcione se hace a través de materiales porosos. Y en algunos casos los tamaños de poro son chicos, estamos en las condiciones de un flujo de Nunze, y en ese caso el flujo de Nunze es el coeficiente de difusión tiene valores que son bastante diferentes de los del coeficiente de difusión en un régimen normal. ¿Okay? Entonces, cuando uno analiza la difusión de oxígeno a través de materiales porosos, tanto en celdas de combustible como en las baterías que utilizan oxígeno, no solamente litio-oxígeno, hay muchas otras baterías que utilizan gases en algunos de los electrodos, hay que tener en cuenta si el régimen de difusión es Nunze o no es Nunze. Eso puede determinar la cantidad de gas que llega al electrodo a través de ese material poroso. Entonces, es importante en difusión de gases, en materiales mesoporosos, saber si uno está en este régimen o está en este. Después tenemos otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos sistemas donde el soluto que permea a través del poro se absorbe fuertemente sobre la superficie, y en este caso la difusión de esa especie, en lugar de ocurrir en el val, en el seno del poro, ocurre fundamentalmente en la superficie. Existe este tipo de casos, pero son en los sistemas que nosotros vamos a estudiar, todos estos otros tipos de flujo, como la condensación capilar, o directamente molecular sieving, que es cuando el tamaño del poro es tan chico, esto se da por ejemplo en zeolitas, donde el tamaño de la cavidad en la zeolita es del orden del tamaño de una molécula de gas, o posante. En ese caso uno puede tener directamente selectividad en el flujo, porque si el tamaño del poro no tiene una mezcla gaseosa donde hay dos moléculas de distintos tamaños y el tamaño del poro es más chico que es más grande que una de las moléculas, pero es más chico que otra, uno puede separar directamente por tamaño. Acá pasa la molécula más chica, pero no pasa la más grande. Es como si fuera un filtro, digamos, a escala atómica. Y después tenemos, este sí es un caso donde también se da en celdas de combustible y en baterías de litio-oxígeno, que es donde la difusión del gas es por un mecanismo de solubilidad, porque el poro está lleno con solvente, o con agua en el caso de celdas de combustible, o con solvente orgánico en el caso de una batería de litio-oxígeno. Entonces, el oxígeno que entra a la batería tiene que primero disolverse en el solvente que está en el poro y después difundir. Y la difusión ahí tiene más las características de las difusiones que venimos, que hablamos hace un rato. O sea, hay que tener en cuenta la porosidad del material y el factor de tortuosidad. Bueno, y para terminar, el único sistema, digamos, electrolítico que nos falta ver, se apagaron todos los teléfonos. ¿Qué hora es? Sí, 7 de la noche. Ok, falta poquito.
Voy a hablar un poquito del transporte en sales fundidas. Hay un solo sistema, lo que vamos a estudiar nosotros, donde hay sales fundidas. Bueno, en realidad dos, ¿no? Uno son las celdas de combustible que se llaman de carbonato fundido. Justamente se llaman de carbonato fundido porque en esas celdas el electrolito que transporta la carga entre los electrodos no es ni una membrana, ni un óxido que tiene vacancias de oxígeno, como en el caso del óxido sólido, una solución acuosa, sino que es una mezcla de carbonatos, puede ser litio-potasio o litio-sodio, que forman un eutéctico que funden a aproximadamente 500 grados centígrados. Acá les puse, para que tengan una idea, el diagrama de fase de la mezcla carbonato de litio, carbonato de sodio, carbonato de sodio, carbonato de litio. Acá parece que hay una diferencia, pero fíjense que acá la temperatura está en Kelvin y acá está en grados centígrados, ¿no? Tanto el carbonato de litio con potasio como el carbonato de litio con sodio forman eutécticos que más o menos funden a la misma temperatura, 500 grados centígrados. Acá justo 500 grados centígrados, acá 770 Kelvin, que más o menos también es 500 grados centígrados. ¿Sí? Desde el punto de vista de la temperatura es más o menos indistinto usar carbonato de potasio o carbonato de sodio mezclado con litio. Es un poquito más complejo el diagrama de fase del carbonato de potasio, pero básicamente uno trabaja cerca del eutéctico porque es la mezcla que funde a menor temperatura. Estas celdas, cuando las veamos, las celdas de carbonato fundido, trabajan a temperaturas del orden de 600 grados centígrados, o sea, unos 100 grados por encima de la temperatura de fusión del electrolito, una mezcla de carbonatos. Pero también, como digo acá abajo, hay algunos trabajos que son bastante recientes, de los últimos 2 o 3 años, donde hay gente que está empezando a usar en baterías de litio-aire, en lugar de usar solventes orgánicos con sales de litio disueltos, está empezando a usar sales de litio que tienen bajo punto de fusión. Por ejemplo, nitrato de litio y nitrato de potasio que funden alrededor de los 200 y pico de grados. Y hay otras sales con aniones más raros, como imidas de litio. Hay algunos cristales, líquidos iónicos de litio, en donde el anión es un compuesto orgánico, tipo imidazol, algunos de ellos con grupos imidazol, que tienen puntos de fusión que están un poco por encima de los 100 grados centígrados y casi todos por debajo de los 200. Entonces, si bien son sales fundidas o son líquidos iónicos, los líquidos iónicos ya son líquidos a temperatura ambiente. Estos tienen temperaturas, pero no muy grandes, no por encima de 200 grados. Así que son temperaturas relativamente fáciles de conseguir. Acá en esta tabla, simplemente para que tengan una idea, están las expresiones para las conductividades de los carbonatos puros. Estos son los carbonatos puros, no son los eutécticos, ¿no? Son para los compuestos puros. Para que tengan una idea de cómo son las conductividades de una sal fundida. Esto se puede describir a través de dos tipos de ecuaciones. Una es una ecuación más de tipo Arrhenius y otra que es una ecuación más bien empírica, que no tiene ningún significado físico, que es una ecuación cuadrática con 3 coeficientes de ajuste, A, B, C. Bueno, usando cualquiera de ellas y los correspondientes coeficientes, ustedes pueden estimar cuál es la conductividad de estas sales a las temperaturas en donde estas sales son líquidas. Y sería interesante que lo comparen con la conductividad de esas mismas sales, por ejemplo, cuando están disueltas en agua. Acá también estas tablas les sirven para ver cómo varía. Acá está en forma de tabla, esto es para carbonato de litio. O sea, en realidad estas dos cosas no difieren mucho, son distintas formas de presentarlo. Acá tienen, por ejemplo, el carbonato de litio puro y el carbonato de potasio puro funden
estos son temperaturas en Kelvin, funden arriba de 2000 Kelvin. Y acá está indicado cómo varía la conductividad molar con la temperatura. Por ejemplo, para el carbonato de litio, entre 1000 grados Kelvin y 1120 Kelvin. Fíjense en los valores de conductividad molar. Estas conductividades molares son muy parecidas a las que tienen a las conductividades molares que ustedes pueden medir de esta sal en el agua. Es más, son mayores, diría yo. Es decir, es mayor la conductividad molar de esta sal fundida, por supuesto a temperatura por encima de la fusión, que la misma sal disuelta en agua a 25 grados. Fíjense que acá, en la sal fundida, ustedes no tienen la variable concentración, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de iones que hay en la sal fundida es fija, varía un poco con la temperatura porque varía la densidad de la sal fundida. Entonces el número de iones por unidad de volumen es un poco distinto, varía con la... Obviamente va a aumentar con la temperatura porque se supone que al aumentar la temperatura la densidad va a disminuir y va a haber menos moléculas por unidad de... va a haber menos iones por unidad de volumen, pero la movilidad de esos iones va a ser un poco mayor. Entonces, el efecto neto es aumentar la conductividad específica. Perdón, la conductividad molar dijiste que es más o menos similar. Sí, es más, es un poco mayor. En el caso particular del carbonato de litio es un poco mayor en la sal fundida que en su equivalente acuoso a temperatura. Estamos comparando dos cosas a distintas temperaturas, ¿no? No podemos tener una solución acuosa a 1000 Kelvin. Pero si uno compara este valor a 1000 Kelvin con el carbonato de litio puro, con el carbonato de litio, por ejemplo, no recuerdo cuál es la solubilidad, pero es bastante apreciable en agua, vas a ver que es mayor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el carbonato de litio está asociado en una solución acuosa, tiene una fracción de formación de pares iónicos y tripletes relativamente elevada. Entonces, eso baja la conductividad. Ustedes pueden ir a tabla, buscar la conductividad de carbonato de litio en solución acuosa y compararla con esto. Fíjense por otra parte cómo son las viscosidades de estos carbonatos cuando están fundidos. Las viscosidades, estas están expresadas en Poisson, son del orden de entre 2,8, 4, en el caso del carbonato de potasio entre 1,6 y 3. Aún a estas temperaturas tan altas, estas viscosidades son casi 100 veces más grandes que las del agua, que son en el orden de los centipois. Quiere decir que en realidad la alta, digamos, si estas viscosidades fuesen más bajas, estas conductividades serían más grandes, ¿no? O sea que la movilidad de los iones, en realidad eso es a lo que voy, la movilidad de los iones en la sal fundida es mucho más grande que en solución acuosa. Lo que hace que la conductividad no sea proporcionalmente más grande es el hecho de que la viscosidad de la sal fundida es mucho más grande que la de los solventes típicos, agua, solventes orgánicos. En esta tabla, lo que está graficado es la conductividad expresada como una expresión de Renyi. O sea, esto les permite calcular la conductividad de cualquiera de estas sales en estado fundido en función de la temperatura. Porque la expresión es una expresión tipo Renyi, donde hay un factor exponencial, que es el que está en esta columna, y hay una energía de activación para la migración eléctrica, que está en esta columna, o sea que usando este factor exponencial y esta energía de activación, ustedes pueden calcular la conductividad molar de estas sales a cualquier temperatura, por supuesto, por encima de la temperatura de fusión. Y esto es lo que ustedes pueden comparar con las conductividades de
esas mismas sales en solución acuosa. Yo les pido que las calculen y hagan las comparaciones. De hecho, voy a agregar ahora, este fin de semana les voy a mandar una especie de guía de problemas ampliada, donde va a haber problemas de esta parte que vimos ahora, de membrana y algo de sales fundidas, fundamentalmente para que ustedes tengan idea de cuáles son los órdenes de magnitud de las movilidades iónicas en los tres sistemas que hemos visto, básicamente. Soluciones acuosas, solventes orgánicos, sales fundidas y membranas. ¿Okay? Habíamos visto por otra parte al principio de este capítulo que las conductividades eléctricas estaban relacionadas con los coeficientes de difusión, pero la conductividad de una sal, tanto en una solución acuosa o en una solución cualquiera y en la sal fundida, están relacionadas por el coeficiente a través de los coeficientes de difusión del anión y el catión. Bueno, acá en esta tabla tienen para estas sustancias, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de cesio, cloruro de muto, cloruro de zinc, en algunos casos tienen los valores de los coeficientes de difusión en la sal fundida. Bueno, ustedes pueden calcular en base a eso también las conductividades a partir de estos valores de coeficiente de difusión. Acá está también los valores de la viscosidad, de nuevo, para estas sales, los coeficientes de viscosidad, fíjense que en algunos casos pueden ser extremadamente grandes, ¿no? Los cloruros alcalinos en estado fundido, acá las condiciones son, como dice acá abajo de la tabla, para las sales fundidas son cerca del melting point de cada una de estas sales. Pero miren que los cloruros alcalinos tienen todas viscosidades que son alrededor de 1, entre 1,3, 1,6, mientras que hay otros que tienen viscosidades del orden de 18.000. Cuando uno compara también con los líquidos iónicos, por ejemplo, estos son típicos líquidos iónicos, las coeficientes de difusión en los líquidos iónicos son extremadamente más bajos que en las sales fundidas. Y eso se debe fundamentalmente a que los líquidos iónicos tienen una viscosidad mucho más elevada que las sales fundidas y que las soluciones en solventes orgánicos o en agua. En algún momento se pensó en el uso de líquidos iónicos que son fundamentalmente, y su nombre lo indica, son iónicos como posibles electrolitos en baterías, en este tipo de baterías, en particular la de litio-oxígeno. Se han hecho muchos trabajos usando líquidos iónicos basados en litio, y no anduvieron, y la razón por la cual no funcionan es porque los líquidos iónicos, si bien tienen relativamente son de baja volatilidad, que como vamos a ver es uno de los requisitos que tienen que tener los solventes en baterías de litio-oxígeno, las viscosidades son muy altas, y las viscosidades altas inexorablemente llevan a que los coeficientes de difusión o las movilidades iónicas sean muy bajas. Por otro lado, y para terminar, bueno, para casi terminar, hay una regla empírica que se da en sales fundidas, que es que acá estos sigma que están acá son las conductividades, serían el kappa del catión dividido el kappa del anión. ¿Okay? O sea, la contribución a la conductividad iónica del catión y del anión. Y hay una regla empírica, anunciada hace muchos años por Sandel, que dice que el cociente entre la contribución catiónica y aniónica en una sal fundida es aproximadamente igual a la inversa de las masas iónicas. O sea que es como que lo que determina el número de transporte, por así decirlo, eso básicamente es como si fuera el cociente del número de transporte, es inversamente proporcional a la masa de los iones. Hay una palabra, el que más contribuye,
es el ion más liviano. ¿Okay? O sea, fíjense, esto es totalmente empírico, todavía no hay ningún modelo que explique esta regla empírica. Pero esto es contrario a lo que sucede, bueno, no contrario, pero bastante diferente de lo que vimos cuando vimos conductividad en soluciones en mezclas líquidas, que es que ahí las conductividades iónicas están determinadas básicamente por los radios, o sea, por el volumen de los iones y no por su masa. ¿Okay? Esto indica que evidentemente en el régimen de sal fundida, cuando uno tiene los iones muy juntos, básicamente una red cristalina que se ha desordenado por el efecto de la fusión, el mecanismo no tiene nada que ver con el mecanismo de conducción iónica en una solución acuosa o una solución de un solvente. ¿Es para líquidos iónicos o para sales fundidas? Para sal fundida. Ah, perdón, no lo puse. Sí, esta regla empírica es para sales fundidas. Bueno, tres palabritas sobre técnicas experimentales para medir conductividad en sólidos iónicos y membranas. Hay métodos, si uno tiene una membrana o un sólido iónico y quiere medir su conductividad, hay básicamente como son, al contrario de lo que sucede con las soluciones que vimos, donde había que usar celdas y esas celdas habría que calibrarlas porque uno no puede controlar perfectamente el tamaño de la muestra, ¿no es cierto?, la geometría de la muestra. Con el líquido uno pone el líquido entre dos electrodos, pero las líneas de campo pueden salir fuera de los electrodos. En los sólidos uno tiene la geometría bien definida. La línea de campo tiene que estar dentro del sólido y el tamaño del sólido uno lo puede ajustar. Ahora, hay básicamente dos medidas que se pueden hacer en corriente continua. Una se llama el método de dos puntas, donde uno tiene como dice acá, una fuente de corriente, por ejemplo. Uno hace circular una corriente a través de la muestra, cerrando el circuito, y mide con un voltímetro la diferencia de potencial entre los extremos de la muestra, o sea, entre los puntos 3 y 4. Y básicamente lo que uno mide acá es la suma de tres resistencias. Mide la resistencia del electrolito, o sea, del sólido, o de la membrana, mide la resistencia de contacto entre el electrodo con el cual está haciendo contacto una muestra y el otro electrodo. O sea, en realidad, en esta medida de dos puntas, el problema que tiene es que uno no mide solamente la resistencia de la muestra, sino que mide también las dos resistencias de contacto. Si la resistencia de la muestra es muy grande, estas resistencias de contacto en general son despreciables y uno, usar este método no representa un gran error. Pero si uno está trabajando con muestras que son muy conductoras, ¿no? Y por ejemplo, si uno quiere medir la resistencia de una membrana de Nafion que es muy delgada, 100 y pico de micrones, va a tener resistencias del orden de unos pocos ohm. Las resistencias de contacto, o sea, la resistencia entre el metal que uno usa para hacer el contacto eléctrico y la muestra, pueden ser del mismo orden de magnitud que la muestra que uno quiere medir. Entonces ahí el método de dos puntas no sirve. Entonces se recurre a lo que se llama el método de cuatro puntas, en donde lo que uno hace, es lo siguiente: uno hace circular con una fuente de corriente, hace circular corriente por la muestra, pero en lugar de medir la diferencia de potencial para poder calcular la conductividad usando la corriente medida, la corriente aplicada, el potencial medido y la longitud y área de la muestra, uno la mide en otros dos electrodos que están ubicados en otras posiciones de la muestra, por eso se llama de cuatro puntas. Entre la punta 1 y 2, yo lo que hago es polarizar el sistema, o sea, aplicar la corriente. Y entre las puntas 3 y 4, mido la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que yo mido entre 3 y 4 va a ser la corriente que circula por la muestra, que ya a esa distancia de los electrodos de polarización es homogénea, por la
resistencia de la muestra. O sea, me estoy acá, lo que estoy haciendo es midiendo realmente la resistencia del electrolito y no me tengo que preocupar por la resistencia de contacto. ¿Okay? Esto vale tanto para membranas como para materiales conductores sólidos iónicos. Y acá se utiliza corriente continua como método para medir. O sea, esto es en general es una fuente de corriente continua. Pero también, y eso es una tendencia más generalizada en los últimos años, es utilizar corriente alterna y medir en un sistema de 2 puntas o de 4 puntas todo el espectro de impedancia del sistema. Yo no voy a entrar en detalle acá, pero de la medición de la impedancia de este sistema en función de la frecuencia, uno puede sacar información acerca de las distintas resistencias que componen el sistema, o sea, de la resistencia intrínseca de la muestra y eventualmente de resistencia de contacto. En las membranas, sobre todo en las membranas que se utilizan en celdas de combustible, que son membranas poliméricas, hay una complicación extra, que es que como yo expliqué cuando expliqué las membranas de Nafion, que se hinchaban, no sé si se recuerdan, las membranas de Nafion tienen un contenido de agua que depende de la humedad relativa del ambiente en que uno las prepara. Bueno, obviamente, en general, cuando uno las usa en una celda de combustible, están directamente en contacto con agua. Pero eso no es siempre el caso. Puede haber y sobre todo, puede haber de un lado de la membrana, puede haber una humedad, no está generalmente en contacto con agua, sino que está en un ambiente que puede tener una actividad de agua inferior a 1, o sea, no es agua pura. Y eso hace que la conductividad de la membrana cambie, o sea, la actividad de membranas conductoras de protones va a depender de la actividad de agua en la membrana, o sea, de la cantidad de agua que absorbe la membrana. Entonces, cuando uno mide la conductividad de una membrana, tiene que hacerlo en un ambiente en donde la humedad relativa esté controlada. Entonces, acá, por ejemplo, está el esquema de una celda de 4 electrodos, donde, por ejemplo, esto es una celda que usamos nosotros en nuestro laboratorio. Ahí se ve, en la foto de la derecha, se ve una membrana que asoma, una membrana de Nafion, y está soportada sobre un material aislante, teflon, que se ve acá en la parte blanca, y acá hay, que no se ve porque están tapados por la membrana y el teflon, hay 4 electrodos con los cuales uno hace los contactos. 2 electrodos, que son los terminales, sirven como electrodos de polarización. Uno ahí aplica la corriente. Y entre los 2 electrodos que están en el medio de la membrana, uno mide la diferencia de potencial. O sea, estamos usando un método de 4 puntos. Los electrones que usan en el medio, ¿de qué son? En este caso son hilitos de platino. Sí. Pero, bueno, usamos platino ¿por qué? Porque la membrana de Nafion es ácida. Si vos usás un metal que se corroe en medio ácido, va a empezar a largar porquería. Si vos estás trabajando con una membrana que no es corrosiva, podés usar el electrodo de acero inoxidable. O sea, trabajar con un sistema mucho más barato. Todo depende de las características de la membrana. Pero además ustedes ven que hay agujeros acá, ¿no? Estos agujeros, o sea que la membrana no está totalmente soportada sobre una superficie, ensanguchada entre 2 superficies, sino que hay orificios, acá no se alcanza a ver la membrana, pero la membrana está en contacto con el vapor de una solución salina que está en el fondo del recipiente. Esto es un recipiente cerrado donde las conexiones de la fuente y al voltímetro se hacen a través de sellos. Entonces todo esto es un recipiente cerrado en donde uno fija la humedad de la membrana con una solución saturada. En distintas soluciones salinas, uno usa cloruro de potasio, hidróxido de potasio, acetato de sodio,
cada una de esas soluciones saturadas genera una humedad relativa distinta, entre 0,1, digamos, o sea, 10% de humedad relativa, por ejemplo, cuando usa hidróxido de potasio saturado, la humedad es muy baja, y después va variando, va cambiando la sal y va barriendo una cantidad de actividades de agua, o sea, de humedad relativa, y a cada humedad relativa uno va midiendo la conductividad, que varía, porque varía el contenido de agua de la membrana. ¿Okay? Entonces, en membranas hidrofílicas que absorben agua, absorben otros solventes, no basta con especificar la temperatura con la cual uno hace la medida, sino que hay que especificar también el contenido de agua de la membrana o la actividad de agua que hay en el ambiente donde esa membrana fue equilibrada y medida. Que el tipo que da un valor de conductividad de la membrana sin especificar en qué medio lo hizo no sirve para nada. Porque fíjense en esta tabla, en este gráfico, perdón, están las conductividades de Nafion en función de la temperatura, inversa de la temperatura, pero cada una de estas rectas, puntos, representa una actividad de agua distinta. Esta vez 1 es cuando la membrana está sumergida en agua pura, o sea, 100% de humedad relativa. O sea, cuando está totalmente hinchada, saturada en agua. Pero si uno, y es la máxima conductividad, pero si uno va bajando la actividad de agua, o sea, la humedad relativa, a 85, 75, 60, 50, 40, 10%, fíjense que la conductividad varía más de 2 órdenes de magnitud. ¿No? Desde 0 a 1 Siemens, estos son milisiemens por centímetro, desde 0 a 1 Siemens que tiene a temperatura ambiente cuando está en agua, hasta menos de 1 milisiemens cuando la humedad relativa es 10%. Entonces son básicamente las membranas conductoras de protones que se utilizan en celdas de combustible de baja temperatura. Su conductividad va a depender no solamente de la temperatura, sino de la humedad. Es más, de la temperatura no dependen tan fuertemente como de la humedad relativa. Fíjense que si yo me paro a cualquier humedad, por ejemplo 80%, entre temperatura ambiente y 100 grados centígrados, varía un factor 2 o 3 la conductividad. Mientras que si yo varío la humedad, la variación son órdenes de magnitud. O sea, es mucho más dependiente del contenido de agua que de la temperatura. Y simplemente como curiosidad y para terminar, actualmente hay técnicas basadas en el uso de microscopios de alta resolución. Por ejemplo, uno puede usar un microscopio FM. No sé si todos están familiarizados con lo que es un microscopio FM, Atomic Force Microscope. ¿Algunos? No. Es básicamente un microscopio en donde vos tenés un tip, una punta, que sensa la superficie. Y eso se puede, la distancia entre el sensor, que sería esta punta, y la muestra que vas a medir, la podés controlar con una precisión nanométrica, usando un piezoeléctrico. ¿Sí? Ese es básicamente. Entonces, ¿para qué se usan estos microscopios de fuerza atómica? El uso normal del microscopio es para hacer el relevamiento de la topografía de la superficie. Esta punta va haciendo un barrido XY a una distancia Z fija respecto de la superficie. Va barriendo la superficie cuando hay un agujero, la punta baja. Si hay una forma de mantener la distancia entre la punta y la superficie constante, de manera tal de que de la fuerza de interacción entre la punta y la superficie vos podés sacar la topografía de la superficie. ¿Okay? Ese es el uso más simple de la FM. Después te permite medir otras cosas. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es, si la punta esta, en lugar de ser la punta convencional, que es una punta aislante, que es de flujo de silicio generalmente, si uno usa una punta de platino y uno tiene una membrana, por ejemplo como Nafion en este caso, y esa membrana la tiene aplicada sobre un sustrato metálico, y la punta de la FM va barriendo la superficie de la membrana, la otra cara de la membrana,
uno lo que está haciendo, y uno aplica una diferencia de potencial entre el sustrato y la punta, que es posible hacerlo en los AFM modernos, uno puede aplicar una diferencia de potencial en ese tip, que tiene, este tip tiene más o menos las dimensiones típicas del tip en tamaño son unos pocos micrones, pero la punta del tip, o sea, esta parte, tiene el orden de nanómetros. ¿Okay? Entonces, uno lo que puede hacer es aplicar, como está indicado acá, una diferencia de potencial, ir moviendo la punta a lo largo de la membrana, y uno va a detectar los puntos de la membrana donde hay más conducción que en otros. En particular, la membrana de Nafion tiene la característica de que forma estas micelas de agua que hemos visto acá, que en realidad cuando uno las mira perpendicular a la superficie, no son cilíndricas, sino que son más bien, no son, esféricas, sino que son más bien cilíndricas. Entonces, cuando uno sensa la superficie, puede estar tocando dentro de la cavidad de la micela, donde hay agua, y hay protones, y hay conducción, o puede estar tocando la cadena hidrocarbonada fluorada, que no es conductora. Entonces, lo que va a pasar cuando uno sensa la conductividad con el tip de la FM, es que va a encontrar picos de conductividad como los que están graficados acá. Esto es un barrido en la punta, una distancia de 500 nanómetros, o sea, medio micrón por medio micrón. O sea, este es un análisis de un pedacito de la membrana que tiene medio micrón por medio micrón, o sea, 500 nanómetros por 500 nanómetros. Y lo que se puede detectar es que la conductividad no es uniforme, sino que hay conductividad donde hay agua. Y los puntos donde hay conductividad tienen tamaño que son de unos pocos nanómetros, que es el tamaño de la micela de agua. Es decir, con las técnicas modernas, como es AFM conductivo y con la conductividad de FM, uno puede mapear, puede determinar, no con precisión, por supuesto, pero puede determinar si hay más o menos conductividad y saber si uno tiene una distribución. O sea, puede hacer un mapeo a escala nanométrica de los puntos donde hay conductividad. Y eso, para algunas aplicaciones, como son celdas de combustible, es importante. Así que bueno, con esto terminamos. Ahora no tenemos clase hasta el jueves que viene. Tengo que hablar con Carlos cómo seguimos, pero seguramente cómo seguimos la otra semana. El jueves que viene vamos a dedicar a ver los problemas. ¿Okay? O sea, aprovechen estos días de Día del Trabajador y periodo largo para verlo. Yo les voy a mandar la versión, voy a ver si calculo que el sábado les voy a mandar la versión ampliada, se le voy a agregar algunos problemas más a los que ya tienen de esta parte y vamos a dedicar básicamente la semana que el día del jueves de la semana que viene a discutir los problemas. O sea que ahí van a ver ustedes, tengan con las dudas. Vamos a hacer algunos problemas en el pizarrón. Y a la gente de Jujuy, La Plata y Tucumán, bueno, hagan también los problemas. Y si alguno tiene la oportunidad de comunicarse a través de... ¿Tenemos que hacer Skype? ¿Sí? Si alguno se anima a hacer alguno de los problemas por Skype, tiene posibilidad, podemos olvidarlo. Y si no, tengan los problemas preparados y manden durante la clase o con anterioridad, manden las dudas y los problemas que tuvieron. Ok.